Hoy tenemos un tema que puede cambiar tu manera de ver la vida. Vive con propósito, no con prisa. Hoy conversaremos con una mujer que encontró su identidad después de pasar por etapas de confusión y de malas decisiones. Hoy vive conforme a su llamado. Permítame presentarles a Carol Estacio. Carol, bienvenida a Lo que Venimos Podcast. Gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, Carol, ¿quién eres? Preséntatele al público, que yo sé que la gente está encantada por conocerte. Muchísimas gracias por esa presentación. De verdad que es un placer estar aquí en este espacio, este podcast, que yo sé que será de bendición, que ha sido de bendición para muchas personas. Y pues este tema que tenemos hoy, de verdad me emociona muchísimo porque aunque no es algo nuevo, es algo que siempre vale la pena recordarlo. Así es. Vive con propósito, no con prisa. Es un tema, pues, que considero de que muchas personas hoy en día, de pronto como que no tienen claro su objetivo aquí en la tierra, no tienen claro su objetivo de pronto cuando llegan a un lugar o cuando quieren iniciar una carrera, cuando quieren iniciar un proyecto. Y sabe que es muy importante trazarse esa línea y hacerse esa pregunta. ¿Estoy viviendo con prisa? ¿Estoy viviendo con propósito? ¿Estoy viviendo para llenar las expectativas de alguien más? ¿O realmente estoy viviendo para cumplir ese llamado que Dios trazó desde que salí del vientre de mi madre? Me gustaría saber quién es Carol. ¿Quién es Carol? ¿Quién es Carol hoy en día? ¿Quién es Carol en esta nueva etapa? ¿Quién es Carol? Bueno, siempre que uno habla de sí mismo, es bastante difícil definirse, ¿no? Sí. Pero creo que yo soy una persona entregada a Dios. Me considero una adoradora y espero él también me considere eso. Realmente lo que hago, lo hago con el corazón. Estudio comunicación social y es una de las carreras más bonitas porque todo lo que se puede decir desde la escritura, desde la voz, es algo que realmente puede impactar positivamente a las personas y esa es mi misión hoy día. Realmente me siento pues bastante complacida porque he logrado compartir en muchos espacios con muchas personas que han aprendido cosas de mi corta experiencia. Realmente tengo 20 años y creo que he tenido una corta experiencia, pero que ha servido para muchas personas. Así es. Carol, bajo el tema viviendo con propósito, no con prisa, ¿en qué momento o en qué etapa de tu vida sentiste de que estabas viviendo sin un propósito? Bueno, realmente hay que tener en cuenta que vivimos en una era que está bastante acelerada, que las presiones sociales, que el querer encajar, todo eso te va consumiendo y que tenés que ir como en la sintonía de esta generación que está bastante absorbida por la ansiedad, por preocuparse por el futuro. Hubo un momento en mi vida en que me sentí como sumida en mis preocupaciones y yo decía, ¿qué va a hacer de mí? De hecho, no hace mucho tiempo, eso fue este año, cuando cumplí 20, entré como en esa crisis de los 20, que le llaman, porque yo decía, ¿qué he hecho con mi vida? No tengo una casa, no tengo un título, que estoy perdiendo el tiempo. Y creo que es normal hacerse esas cuestiones en ocasiones, porque pues uno quiere verse realizado, pero pues el tiempo realmente lo determina Dios y también uno va a su ritmo. Entonces creo que han habido momentos en mi vida en los que he sentido que he estado estancada, en los que digo, no, o sea, de verdad no sé por qué estoy en este mundo. Una época en la pandemia en donde todos estuvimos como encerrados y teníamos que concentrarnos en nuestros pensamientos. Para mí fue una etapa bastante difícil porque no me había puesto a pensar en todo el afán que llevaba, todo el ritmo de mi vida, y fue como detenerme, escucharme y decir, ok, ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de Carol en unos años? Entonces, han habido momentos, muchos, realmente muchos, pero pues aquí estamos. Esa pregunta del quién soy es una pregunta que muy pocos suelen saberse responder. Muchos se la responden desde el lado de la comparación. Hay muchas personas que suelen compararse por lo que ven en las redes sociales
por cómo ven el avance de otras personas, y ese pequeño factor hace de que nuestra identidad se vea afectada, porque de pronto estamos basando nuestra vida con el espejo de otro, con otro espejo, o sea, el espejo de viendo otras personas, y eso tiende a veces a generar ese afán. Ay, el de allá está avanzando, el de allá tiene una cosa, el de allá tiene lo otro, y eso hace de que yo descuide mi propósito por yo vivir en afán, y ese afán viene a veces por ver lo que tiene el otro. Claro, teniendo en cuenta lo que dijiste al principio, ¿cuál fue esa señal, o sea, cuál fue esa señal que evidenció y que te llevó a decir, no, yo necesito un cambio? O sea, ¿qué señal, cuál fue esa señal tan certera que de pronto Dios puso en tu corazón, o cuál fue ese suceso que te llevó a decir, no, yo necesito un cambio? ¿En qué etapa de tu vida? Yo soy partidaria de creer que cuando uno toca a fondo, tiene dos opciones: quedarse ahí en el fondo o impulsarse a subir. Hubo un momento en mi vida en que yo dije, la verdad no quiero seguir viviendo, no quiero seguir, o sea, no quiero seguir viviendo de la misma manera. Y eso fue cuando tenía más o menos 17. Estaba a punto de salir del colegio y encontrarme con lo que realmente era la vida. Estaba muy estresada. De hecho, creo que fue una de las peores etapas físicamente hablando, porque empecé a somatizar mis emociones. Y fue cuando dije, o sea, voy a entrar a otra etapa, a la universidad, voy a conocer otras experiencias, pero no me siento lista para esto, porque tal vez mi vida no se basa simplemente en esto. Y fue cuando le dije a Dios y grité como auxilio, necesito ayuda, necesito saber quién soy, necesito saber para dónde voy, si lo que voy a hacer tal vez está correcto, si la carrera que elegí me gusta realmente. Todas esas cuestiones me las hice y se las hice a Dios en un clamor así muy ferviente que tuve. Y fue cuando encontré la respuesta, que en realidad no fue ni audible, ni una palabra, ni explícita. Fue un silencio rotundo de Dios. Y yo me quedé como, ok, y sentí paz. Sentí paz y dije, bueno, voy a empezar a caminar y a confiar un poquito más en lo que Dios tenga para mí. Y entonces todo empezó a venir de manera repentina, de manera milagrosa. Y fue cuando dije, ok, puedo confiar en ese propósito sin necesidad de preocuparme por qué va a pasar mañana. Perfecto, wow. Eso es impresionante, porque mire que muchas personas, cuando llegan a esa etapa en donde experimentan el silencio de Dios, creen de que de pronto Dios se apartó de ellos, Dios los abandonó, Dios los tiró al vacío. Pero considero que cuando una persona experimenta el silencio de Dios, para mí es una buena señal. Porque a veces en nuestra vida hay tanto ruido de que ese ruido no nos permite escuchar la voz de Dios. Hay tanto ruido en nuestro alrededor, o aún hay tanto ruido en nuestra cabeza, que eso hace que nosotros no conozcamos o no podamos entender cuál es el propósito de Dios de nuestras vidas. Una vez escuchaba hablar a alguien y decía de que nosotros, en este mundo no hay gente vacía, no, en este mundo hay gente llena, llena de argumentos, llena de ideologías, llena de tantas cosas. Pero a veces Dios necesita encontrar una persona vacía. Dios necesita encontrar una persona vacía para poder llenarle de sencillamente. Y despojarse de lo que uno tiene y de toda la basura que consume es bastante difícil. Bastante difícil dejar esa vasija dispuesta a que él la llene. Es complejo. Pero también en esa etapa de escucharse a uno mismo, a veces uno no encuentra respuestas, porque hay muchas personas en redes sociales que te dicen escucha tu corazón, escúchate a ti mismo. Pero si tal vez lo que estás escuchando es soy débil, soy inservible, no tengo un propósito, no tengo valor, ¿qué hacer en esos casos de decir, o sea, lo que hay dentro de mí no me gusta, lo que encuentro son debilidades? Entonces ahí es donde yo entendí que tal vez en mi debilidad estaba el propósito. Y eso fue algo que no lo entendí de la noche a la mañana, porque yo no me veía como Dios me ve. Y eso es difícil uno creerse lo que Dios te dice, porque uno dice, ¿en serio? ¿Conmigo? No, te equivocaste de persona. Pero cuando realmente tienes el entendimiento, es cuando dices, ok,
esto es lo que Dios quiere para mi vida y así voy a empezar a verme. Pero todo ese proceso fue bastante complejo y empezar a vaciarme de toda la basura que me había llenado y que Él empezara a hacer su obra, la verdad fue largo, muy largo. Impresionante. Mira que ese punto que toca Carol Estacio es muy importante. Verme como Dios me ve. Y es algo que a muchos nos cuesta, porque nuestros ojos carnales, como tú lo mencionaste, nuestros ojos carnales van a ver fracaso, nuestros ojos carnales van a ver el no puedes, no lo vas a lograr, nuestros ojos carnales van a ver debilidad. Pero ¿qué dice la Biblia de nosotros? Tú eres linaje escogido, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido por Dios, tú eres príncipe y sacerdote. Entonces, cuando llegan las circunstancias o cuando llega, digamos, esa lucha en la que nosotros nos enfrentamos, ¿cómo me veo? ¿Cómo me ve Dios? Siempre hay que hacerle caso a lo que Dios dice, sencillamente. Hay que verse como Dios lo ve. Si usted quiere saber cómo lo ve Dios, cómo la ve Dios, tienes que leer su palabra, porque ahí está absolutamente todo. Y ese es el problema a veces, de que nosotros estamos llenos de tantas cosas que no nos llenamos de lo que está establecido en la palabra del Señor. La palabra del Señor es el libro que nos lee a nosotros. O sea, es el libro que habla de quiénes somos nosotros. O sea, la palabra del Señor, más que hablar de Cristo, que es lo más importante de la fuente y todo, pero también personifica la creación de Dios. O sea, si yo quiero saber quién soy, tengo que conocer qué dice Dios de mí, y eso lo voy a encontrar a través de su palabra. Ahora nace otra pregunta, teniendo en cuenta todo este proceso en Cristo. O sea, para ti, ¿qué significa vivir con propósito desde la perspectiva cristiana? Ok, es bastante difícil o confuso más bien conocer cuál es el propósito de Dios con tu vida, el específico, porque Él nos ha enviado a que prediquemos su palabra y eso digamos a nivel general. Pero conocer lo que Dios quiere hacer contigo requiere de total intimidad, porque sin la intimidad pues no vas a saber qué quiere esa persona. No puedo conocer sus deseos si no hablo con esa persona, si no busco a esa persona. La intimidad es algo que en mi vida ha costado muchísimo, porque requiere sacrificio, porque requiere tu entrega total, porque requiere soltar cosas que tú no quieres hacer. Pero cuando tú entiendes que es allí en esos momentos donde Dios te revela quién eres en realidad, es cuando dices, ok, vale la pena todo el sacrificio, vale la pena todo el esfuerzo, vale la pena todas las lágrimas. Realmente uno puede confundir lo que uno quiere con lo que Dios quiere. Entonces yo decía, no, es que yo me veo estudiando comunicación social, Dios, porque pues, mira, o sea, me gusta hablar, la gente me lo dice. Lo haces muy bien también. Entonces yo decía, sí, todo pinta perfecto. Pero en un momento de eso dije, ok, Dios, pero ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres esto para mi vida? Y les puedo decir, estoy a mitad de mi carrera y yo no estoy segura si yo vaya a ejercer esto en, digamos, en el aspecto general de, ay, voy a estar en la televisión. No sé si vaya a hacer eso con mi vida, porque tal vez Dios me permite vivir este proceso en donde he aprendido muchísimas cosas para formarme de otras maneras. Dios hace cosas sorprendentes. Pero a lo que iba con el propósito es que para conocerlo realmente hay que conocer a Dios, hay que conocer sus deseos, conocer su corazón. Dios nos entrega deseos, sensibilidad y el diablo lo que hace es pervertir esas cosas, ¿no? Y entonces nos empieza a meter otras cosas y decir, pero es que mira eso, pero es que mira, y parece que viene de Dios, porque uno dice, ay, pero mira que no se ve ni tan mal. Pero cuando tú conoces a Dios, tú sabes que hay algo que no. Si no te brinda paz, ahí no es. Entonces, cuando uno conoce a Dios, conoce su propósito. Si no lo conoces, pues es bastante difícil que encuentres una dirección. Y pueda que hagas cosas buenas o productivas, pero no significan que sea tu propósito. Wow, fuerte, fuerte e impactante esa parte que dices. Hay que conocer a Dios para conocer el propósito, sencillamente. Porque la vida, las personas te van a querer ofrecer muchas cosas, pero a la final, ¿cuál es el deseo de Dios? Y hay que tener en cuenta de que lo que las personas, el mundo nos ofrece, tiene un único fin: destrucción total. Y creo que todo nace cuando se vive con afán. Cuando yo tomo mis decisiones por el afán,
cuando veo a mi alrededor y no tengo, y no he logrado lo que yo he querido, lo que yo he anhelado, el afán me va a llevar a tomar malas decisiones, el afán me va a llevar a salirme del propósito. El afán te ocupa, pero el propósito es lo que te da dirección. Wow, wow. ¿Estás sintiendo? Lo estoy sintiendo. Wow, wow, wow. Teniendo en cuenta también, hay un factor muy importante que influye en esa exploración de encontrar el propósito, la familia. Me encantaría saber, Carol, tú que creciste en un hogar cristiano, o sea, ¿cómo influyó eso en tu formación y en la toma de decisiones para encontrar tu propósito? ¿Cómo influyó el ámbito familiar? A diferencia de lo que muchos pensarían, que yo nací y crecí diciendo, sí, voy a ser pastora, ya. Realmente nunca sentí presión por parte de mi familia y eso pues es una ventaja porque nunca me vi obligada a buscar las cosas de Dios. Pero en algún punto del camino sí sentí como, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque mi mamá me lleva a la iglesia, porque mi familia es cristiana. Y uno crecer con todas esas cosas, pero veía a los compañeros y decía, ay, mira, ellos hacen otras cosas que yo no puedo hacer porque es que yo soy cristiana. Y todas esas cosas, ¿no? Entonces llegó un momento como todo ser humano, quise experimentar y quise decir, no, es que tal vez lo mío está allá afuera, acá no, acá no, acá no es. Y me fui y yo dije, sí, sí, quiero descubrir, quiero experimentar. Recuerdo que le dije a mi mamá, déjeme tener mis propias experiencias. No le digan eso a sus mamás. Igual ella eso. Ay, haga lo que se está refiriendo. Y bueno, tuve mis propias experiencias, no nada positivas, pero que me sirvieron pues para aprender y para ser quien soy hoy. Pero sí pude haberme evitado dolores de cabeza realmente. Pero todos los cimientos que habían en mí, toda la palabra que había en mí desde que nací, las promesas que Dios me entregó siendo una niña, todo lo que mi familia ora por mí, todo el respaldo y la cobertura espiritual que hay alrededor de mi vida, fue lo que realmente permitió que no siguiese experimentando ni desviando mi propósito. Cuando estuve allá, eso fue una etapa muy corta realmente, yo lo cuento así como, ay, me fui. Cuando estuve en Italia. No. Porque ya ahorita vamos a tocar ese tema una parte que me impresionó y tú ya lo sabes. Ok, pero no, eso fue mucho antes. De hecho, estaba como en una especie de limbo, ¿no? En el limbo espiritual, que yo decía, ¿eso existe? Sí, en la mente humana existe. Y yo decía, sí, yo quiero experimentar, pero también decía, no, pero es que yo quiero ir a la iglesia. Y entonces estaba allí en un vaivén, pero obviamente eso no funciona. Dios a los tibios los vomitará. Entonces me fui y dije, sí, yo quiero experimentar, quiero hacer esas cosas. Y en todas las oportunidades que tuve, me sentí fuera de lugar. Me sentí extraña. Hubo una ocasión, ¿puedo contarlo aquí abiertamente? Totalmente, sin rodeos. La primera y única vez que yo fui a una discoteca, eso fue obviamente a escondidas, sin permiso. Eso fue un caos. Wow. Ese día casi le disparan a uno de mis amigos con el que yo iba y pude haber sido yo porque la que iba a hacer lo que hizo él iba a ser yo. Pero me dijeron, no salgas. Bueno, sucedieron muchas cosas y llegó un momento en medio de todo el ruido de la discoteca, mis amigos bailando, tomando. Yo ni siquiera lo hice, o sea, no me gusta el alcohol. No me gustó, lo probé y dije, no, qué asco. Llegó un momento en el que yo me senté y me quedé así, mirando todo mi panorama. Y yo decía, ¿por qué ellos sí lo pueden disfrutar y yo no? La respuesta era fácil, mi propósito no estaba en ese lugar. Aleluya. Y cuando yo entendí eso, que por más que yo quisiera, no podía encajar en ellos, no podía encajar en esas cosas que no iban conmigo, fue cuando dije, ok, Dios, me resigno, haz lo que tú quieras conmigo. No, total, me rindo. Total. Te dejo ganar. Exacto. Wow, eso es impresionante. Bueno, ahora que, como te comentaba, el caso de Italia, cuando estuve en Italia, yo creo que tú te acuerdas, la vez que estuvieron en ese congreso, pues en tu iglesia, esa confirmación que te dio Dios a través del profeta. Yo decía, pero Carol está en Italia. Decía, papi, Dios está en Colombia y también está en Italia. Y Dios, y algo que yo aprendí es que Dios no se olvida de sus escogidos. Dios no se olvida de sus escogidos.
Cuando yo escucho toda esa profecía, a mí venía a mi mente y yo decía, ¿cómo se estará sintiendo Carol? Y yo creo que antes de eso, yo creo que no sé si te acuerdas, que de pronto, no sé si te acuerdas, bueno, no recuerdo si fue antes o después, que nosotros, creo que tuvimos una conversación y yo creo que llegué como a decirte, Carol, pero vos sos una dura, o sea, vos naciste, vos sos de Dios y una cosa. Y yo creo que cuando yo te dije esas cosas, tú estabas como que en tu proceso de, que yo no sé qué, de aquí para allá. Y yo recuerdo tanto, yo te decía, Carol, tu propósito, una cosa y la otra. Y cuando Dios recontraconfirma esa palabra a través del profeta, dije, Carol, es que yo ya te lo he dicho, yo ya te lo he dicho. O sea, ahora, o sea, mientras estabas en Italia, ¿qué pensamientos llegaban a tu mente? ¿Qué sentimientos cuando te mostraron de pronto el video? ¿Cuál fue tu reacción? Bien, pues para mí eso fue algo, una de las cosas más lindas que Dios ha podido decir. Yo nunca en toda mi vida había faltado un diciembre a la iglesia ni un enero a un seminario de la iglesia. Y esa era la primera vez que lo hacía porque estaba en Italia con mi papá, mi familia, muy chévere la experiencia, pero yo no sabía con qué propósito iba a estar allá. Yo simplemente dije, no, son vacaciones. En ese tiempo estaba como en un proceso de volver, de regresar, tuvimos la conversación, pero ya estaba todavía muy floja. Y ese día me escribe mi tía y me dice, ¿te estás viendo el culto? Y yo no le respondí porque estaba con mi papá. Y me escribe mi mamá, mami, tienes que verte el culto. Y yo, ¿pero qué pasa? Me etiquetan en Facebook, tienes que verte esto. Y yo, ¿qué pasa? Volvió tendencia. Exacto. Entonces yo dije, no, pues ya, me detengo y voy y lo veo. Me senté, me acuerdo, en el cuarto de mi hermana y empecé a escuchar todo lo que el profeta decía y las lágrimas caían. Y eso fue la confirmación de por qué yo fui a ese lugar y también de que Dios no se olvida de sus escogidos. Mi mamá siempre dice, Dios no tiene favoritos, pero tiene los suyos. Y ella me dice que yo soy de ellos, porque la gente que estaba acá en el seminario dijo, ah, hombre, o sea, yo estando acá pagando el seminario y le hablan a una persona que está por allá en Italia. Y entonces, pues nada, eso fue muy sorpresivo, pero también fue la confirmación de que ese siempre fue mi lugar, de que Dios es mi lugar, no la iglesia en cualquier momento puede desaparecer, Dios es mi lugar, Dios es lo que yo soy, Dios es mi identidad, Dios es mi propósito y ver esas cosas que hacen, esos detalles que tiene, es brutal. Hermoso, de verdad que Dios, o sea, Dios es una persona muy detallista y los detalles que Dios día a día nos da, o sea, a veces a nosotros nos cuesta de pronto ver esos hermosos detalles. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos nuestra mirada puesta en otras cosas. Por eso nos cuesta a veces, es como identificar esos detalles. Ahora, teniendo en cuenta lo que, bueno, hablabas de las malas decisiones y todo eso, o sea, cuál fue la reacción de tu familia, de tu mamá, pues por todas esas malas decisiones que tomaste durante todo ese proceso? O sea, ¿cómo se tomaron ellos? ¿Lo respetaron? Me imagino que te estuvieron como diciendo, Carol, que no escucha consejo, no llega viejo. Me imagino yo. Pero entonces, ¿cuál fue el papel de tu familia durante esas malas decisiones que tú tomaste? Bueno, yo cuento con una familia, gracias a Dios, que pues, siempre ha estado muy firme en sus decisiones. En mi casa no me permitían hacer nada de lo que yo quería hacer. Y por más de que yo me rebelara, tenía que hacerlo afuera y a escondidas, porque permiso no tenía. Y mi mamá siempre me ha dicho algo. Cuando usted, o sea, todo el tiempo que usted iba conmigo, yo le voy a estorbar el pecado. Y eso ha sido algo que ha estado en mi casa desde siempre, con toda mi familia, no solamente aplica conmigo. Y eso me sirvió porque pues estaba viviendo una doble vida y en algún punto eso cansa. Entonces yo dije, ok, ya, basta. No puedo seguir así, porque en mi casa soy una, me toca hacer una y afuera soy otra. Entonces no aguanta. Pero entonces sí, mi familia siempre estuvo allí, no solamente animándome, sino también no permitiéndome que yo siguiera tomando esas decisiones malas. Siempre hubo la voz de consejo de mi mamá, de mis tías, de toda mi familia, pero también estuvo el regaño, la corrección de eso no está bien, tú sabes que eso no está bien porque lo sabes, que tienes la palabra, lo sabes. Y pues nada, eso también permitió que yo no me alejara demasiado, porque de algún modo tenía una cuerdita que me volvía a jalar y a conductar. Wow. O sea, este proceso
bastante fuerte. Pero entonces, Carol, para finalizar con este punto en torno a la familia, si pudieras hablarle a esa Carol de hace 16, esa que tenía 16, 17 o 14 años, ¿qué consejo le darías a esa Carol? Viéndote ahora como estás ahora, que ya vives una vida con propósito, ¿qué consejo le darías a esa Carol del pasado? Yo le leería este versículo, que de hecho me lo dijeron a los 13, a los 14, a los 15, a los 16 y a los 17. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso le diría. Y ella no lo va a entender. Estoy segura de que no lo va a entender. Y que va a decir, no, es que yo quiero que mi tiempo sea ya. Pero esperar en Dios. Y esperar bien en Dios. Porque una cosa es esperar desesperado y estar ahí. Sí, Dios, yo confío en ti, pero ¿a cuándo? Sí, Dios, pero te estás demorando. Y otra cosa es, o sea, Dios, confío en ti y tú verás cuando lo haces. Y despojarte de tu carga. Eso le diría. Espera. Entonces, Carol, despójate, espera que todo tiene su tiempo. ¿Dónde está Carol? La que tenía 17, 14, 15 años. Bueno, Carol, teniendo en cuenta de que hay amigos de amigos, hay amigos de amigos, amigos de amigos, hay amigos de amigos y hay amigos de amigos. Todo tipo de amigos. Carol, teniendo en cuenta todo lo que ya nos has contado, ¿qué tanto influyó tu círculo social para tú encontrar ese propósito? Pero antes de hablar del encontrar el propósito, ¿qué tanto influyó tu círculo social para alejarte del propósito? Vamos a llevarlo a lo contrario y a lo... ¿Sí? Entonces, empecemos por la segunda pregunta. ¿Qué tanto influyó tu círculo social para alejarte del propósito? Bueno, sí, total. Hay muchos tipos de amigos. Y yo conté con una habilidad de socializar muy buena. En toda parte a la que llego hago amigos y eso no está mal, eso está chévere, pero uno tiene que ser cuidadoso. Me considero una persona que a pesar de que pueda ser influenciadora, también soy muy flexible, demasiado flexible. Y entonces, por la necesidad misma de querer encajar, de querer, ay, es que mira que ella se comporta así, de pronto si yo soy así, no le va a gustar tanto. Entonces, pues nada, flexionémonos un poquito, eso no pasa nada. Empecé a moldearme. Literalmente parecía como una gelatina que se moldea en el espacio donde la pongas. Adaptable, y eso es una capacidad humana que tenemos, digamos, físicamente, uno puede adaptarse al frío, al calor, pues yo me adaptaba a las personas. Y eso impidió, yo siento que retrasó, no impidió porque Dios sigue haciendo su obra, pero sí retrasó muchas cosas y tal vez obstaculizó bendiciones y pues sucedió, ¿no? Tuve personas que no me llevaron a nada, personas que en algún momento me aconsejaron, no, pues es que mira lo que estás viviendo, pues desvídete. Y yo, entonces encontrar en lugar de palabras de aliento, en lugar de ánimo, esas palabras pues fue bastante fuerte. Eso poco a poco me iba alejando y era como, ay, pero es que usted es tan aburrido, usted no baila. Les confieso que sigo sin saber bailar. ¿Pero qué pasó ahí? Pues, ¿no? Nada. No. Que usted no baila, que usted no toma. No, es que usted es muy aburrida. Entonces yo, ay, no, yo no quiero ser aburrida, qué oso, o sea, qué pena. Entonces voy a hacer algo para no ser tan aburrida. Voy a tomarme algo que no me gusta para no ser tan aburrida. Voy a decirle a Dios, espera un momentico para no ser tan aburrida porque es que estoy viviendo, necesito experimentar. Y todas esas flexibilidades que tuve, poco a poco me iban enfriando, me iban alejando, hasta que en un momento me vi súper lejos y yo dije, Dios, ¿dónde estás? Ya no estaba a mi alrededor porque ya estaba tan metida en querer agradar a la gente y que al final todos ellos se alejaron de mí. Wow. O sea, ni siquiera fui yo la que tomó la decisión de irse, sino que pues el mismo Dios los quitó, pero también, o sea, ellos dijeron, no, pues ya, le damos la espalda. Ahí cuando estaba hundida, cuando no sabía qué hacer con mi vida, justo ahí, no, pues eres muy chévere, pero ya no quiero estar contigo. Wow. Cuando más lo necesitaba. Y pues mi mamá siempre dice amigos no hay, yo digo amigos sí hay,
pero hay que saber escogerlos, hay que saber dónde buscarlos. No vas a encontrar un buen amigo en una discoteca, no vas a encontrar un buen amigo en parches que nada que ver. Vas a encontrar un buen amigo tal vez en la iglesia, y no quiero decir que todas las personas de la iglesia sean buenas, pero puedes encontrar al menos un consejo sabio de una persona que conoce a Dios y no de una persona que tal vez te puede decir, no, es que la mejor solución es desvivirse. Wow. Eso es el tema de las amistades, es impresionante. Y creo que, pues, lo mencioné en el episodio anterior. La Biblia dice, y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Podríamos agregarles que las malas amistades corrompen tus buenas costumbres también. Tu propósito. Tu propósito, te desvían del propósito. O sea, las malas conversaciones y las malas amistades te desvían del propósito. Te desvían de lo que el Señor ha trazado para ti. Conforme algo muy importante que tú mencionaste ahora, o sea, hubo amistades que te tocó dejar atrás. Unos te dejaron, otros por tu propia cuenta, con la voluntad que Dios puso en tu corazón, te tocó dejarlos atrás, con dolor en el alma. ¿Cómo manejaste esa situación? Porque despedirse es difícil. Total. Y más para una persona que se considera muy sociable, es muy difícil decirle adiós a una amistad. Siento que en toda mi vida me hice una misma pregunta, y era por qué las personas que llegaban a mi vida no permanecían en mi vida. A raíz de muchos traumas, ¿no? Mi papá no creció conmigo, algo que también solucioné en su momento, pero toda esa raíz, ¿no? Lo que iba creando en mí. Entonces, si una persona decidía no ser mi amiga, yo, ay, ¿por qué no permanece en mi vida? Ay, ¿por qué se fue? Si llegué a tener un novio y me dejó, pero ¿qué hice mal? Algo está mal en mí. Y siempre me hice esa pregunta de ¿por qué no puedo tener personas allí? O sea, no tengo una amistad de infancia que yo diga, uff, mi amigo de toda la vida. Entonces yo le decía a Dios como, o sea, ¿por qué? Y una de las cosas que Dios me dijo es que Él es mi amigo y que siempre ha estado conmigo. Entonces ahí fue cuando yo empecé a analizar y dije, ok, sí, es el único que ha permanecido aun cuando la gente se ha ido, aun cuando todos me han dejado. Me dio una capacidad yo siento que es una especie de resiliencia, y es que yo, pues una persona se quiere ir, no voy a ir a decirle, ay, por favor, no te vayas. Y respondiendo a la otra pregunta que me hiciste, sí tengo amigos que me acercan al propósito, pero los encontré ahora, después de haber vivido mi proceso sola, y no está mal la soledad, siempre y cuando se maneje con Dios, porque pues uno nunca está solo del todo. Considero que tengo un grupo demasiado cerrado, y yo creí que nunca en mi vida iba a decir eso, porque siempre me rodeé de mucha gente. Y yo decía, no, grupo cerrado no. Como yo conocí a ese muchacho, fue la manera descabellada. Yo conocí a mucha gente en ese momento de mi vida, y yo nunca creí decir que iba a tener unos cuantos amigos contaditos con los dedos de la mano. Yo estoy ahí. ¿Te consideras mi amigo? Y esta gente, pero bueno, Dios le perdone. Dios te perdone. Sí, se perdone. Entonces, sí tengo amigos que me acercan al propósito, porque son personas cuando yo acudo a ellas, encuentro palabras de aliento, encuentro palabras bíblicas, encuentro abrazos, encuentro un hombro donde llorar, encuentro consejos, y considero que me rodeo de personas que me acercan a Dios, que me impulsan a seguir a Dios. Personas que de la nada me escriben y me dicen, Carol, recuerda tu propósito. Wow. Y es algo que yo no me espero. Personas que se dejan usar por Dios para alimentar mi vida. Y eso es maravilloso, realmente. Encontrarse con ese tipo de gente es maravilloso, y hay que valorarlos totalmente. En los momentos en que no están, no me enojo porque no es gente con la que yo hablo todos los días. Pero sí sé que cuando yo los necesite, ahí van a estar, y cuando ellos me necesiten también voy a estar. Entonces sí, tengo amigos que me acercan al propósito, y siento que es una recompensa muy bonita de parte de Dios. Impresionante. Mira que agregándole más a ello, es muy importante que nosotros aprendamos a identificar ese tipo de amistades. Sí. Cuáles son las que te acercan al propósito y cuáles son las que te alejan, ¿ya? Como yo hablaba en un episodio anterior, mire, hay gente, Dios tiene un propósito contigo, ya lo trazó, ya te lo mostró, ya te mostró una meta. Bueno, teniendo en cuenta de que para llegar a cierto lugar
hay que pasar por ciertas etapas, por ciertos procesos. Pero hay personas a las cuales uno no puede llevar a su éxito. No porque sean malas personas, sino que son personas que no son, no, ni tampoco calificadas, sino que no son, ¿cómo se le puede decir? Como para que no suene tan arrogante. No son de pronto las personas destinadas a estar en ese éxito o a estar en ese cumplimiento. O sea, hay gente que tú tienes que ir dejando en el camino. Sí, total. O sea, crecí contigo, aún gente de la infancia, crecí contigo, pero es que tú ya no me puedes, o sea, tú ya no me aportas lo que yo necesito. Inclusive hasta uno puede decir, no, pues yo tengo que alejarme de esa persona porque pues de pronto yo soy de pronto un estorbo, ¿no? De pronto. Sí. Entonces también es muy importante, como te decía, saber identificar cuáles son los amigos que te acercan y cuáles son los que te alejan del propósito. Ahora tocamos un tema acerca de la comparación. Me gustaría saber cómo Carol maneja ese tema de la presión y la comparación tanto en las redes sociales como aquí en el entorno social en el que mantienes a diario. ¿Cómo tú manejas esa presión y ese tema de la comparación? Bueno, eso es algo complejo porque estamos, bueno, creo que me encuentro en la etapa de la vida en la que uno ya está pensando en estabilidad, buscar ser independiente. Y es chévere, ¿no? Crecer en esa etapa y bacano conseguir sus cosas. Pero entonces uno entra a las redes sociales y ve personas con edad inferior a la una que ya tienen casa, que tienen un apartamento allá súper lindo, que tienen carro, que se hacen cirugías, que se hacen diseño de sonrisa, que gastan plata en ropa que quieren, o sea, y uno dice, ay, pues yo te sirvo, Señor. Y entonces uno lo dice de esa manera como si servirle a Dios fuera cualquier cosa, ¿no? Wow. Y entonces, yo soy una persona que consumo muchas redes sociales, lo acepto, lo admito, pero también soy una persona que trata de filtrar el contenido que consume, porque hay mucho contenido tóxico que te dicen, tú puedes hacer lo que quieras hacer, pero no es falso. Para llegar a hacer lo que yo quiero ser, no tengo que estar viéndote a ti, para empezar. Y segundo, ellos no muestran una realidad. Te muestran la fachada, lo que se ve bonito, el perfil más lindo, cuando están con maquillaje, pero no te van a mostrar todas las luchas, no te van a mostrar la debilidad, no te van a mostrar los momentos de frustración, no te van a mostrar su soledad, te van a mostrar solamente lo que les conviene, porque eso les genera dinero, porque eso genera rating. Nadie quiere ver a una persona ahí llorando y así, eso da cringe. Entonces, hay que saber qué contenido uno consume. Yo trato de no comparar procesos, porque somos unas personas totalmente diferentes. Que tenemos etapas diferentes. No, total. Y sí, la comparación totalmente es muy dañina para tu autoestima, dañina para tu propósito realmente. No es bueno compararse, ni comparar los procesos, porque todos son diferentes, porque cada persona vive algo diferente dependiendo de lo que necesite. Y así. Sí, así es. Para finalizar este punto, si yo decía algo esos días, era de que la comparación te frustra. Total. Te frustra. Hay que tener en cuenta que lo que Dios te dio a ti, te lo dio a ti. Lo que Dios me dio a mí, me lo dio a mí. O sea, no tengo que comparar lo que tú tienes con lo que yo tengo. Tú eres un ser humano que Dios te hizo a su imagen y semejanza. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero tenemos algo que nos diferencia. Algo que nos diferencia de todos los seres humanos, cada persona tiene. Entonces eso es. Otra preguntita, Carlito, porque también me gustaría saber, porque sé que todo este proceso no ha sido fácil, de pronto tus emociones pudieron verse vulneradas. Me gustaría saber cuáles fueron esas emociones que fueron más difíciles de controlar durante todo este proceso. La culpa, el miedo, fueron como más difíciles de controlar en todo ese proceso. Bueno, diría que sí, la culpa total, porque el enemigo siempre está acusándote, pero también usa la estrategia de la autoacusación, ¿no? Entonces no, pero es que yo le fallé a Dios. No, es que mire, o sea, tantos años que Dios ha sido fiel de lo que yo hice. No, pero es que ¿por qué? Y entonces la culpa. Y cargar con eso, despojarse de eso es muy difícil. Es muy difícil. Pero Dios dice que Él desecha nuestros pecados, los echa al fondo del mar. Pero yo seguía recordándolo. Y yo,
pero es que Dios, mira, ¿te acuerdas que yo hice esto? ¿Te acuerdas que yo hice esto? Y fue de algún modo una barrera para conectarme con Él, la culpa, pero también la frustración. Sentir que tal vez estoy haciendo algo en pos de mejorar mi vida espiritual, de encontrar mi propósito, de volverme a encaminar con Dios y sentir que no estoy avanzando y sentir que no estoy dando frutos y sentir que es muy difícil porque es que no es lo mismo una persona que conoce a Dios porque toda su vida no lo había conocido y empieza su camino porque es su partida, o sea, su inicio. Pero una persona que ya lo conoció y tuvo una brecha en el camino y tener que volver a empezar es difícil porque tú ya sabes cómo se sentía el Espíritu Santo y no sentirlo de la misma manera es como lo extraño y lo necesito, pero entonces no sé qué hacer para recuperarlo y siento que eso fue fuerte. Claro, la culpa es una de las emociones con las que muchas personas luchan y algo que yo le digo, por ejemplo, a mis discípulos o a las personas que tengo la oportunidad de predicarles a Cristo. Mire, la única arma que el enemigo tiene para desestabilizarte, él utiliza tu pasado, recordándote lo que hiciste y Dios ya te perdonó, porque su palabra es el que confiesa su pecado y se aparta al que da misericordia. Si confiesas su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte. Él toma tus pecados, los arroja al fondo de la mar y no se vuelve a acordar. Imagínense, si Dios toma nuestros pecados, los quita de nosotros y no se vuelve a acordar de ellos, por qué a nosotros se nos hace complejo dar ese otro paso sí, de dejar atrás esa culpa, de dejar atrás ese pasado? De Yo no, considero de que ese proceso de luchar con esas emociones, en este caso de la culpa, es bastante trágico. La culpa, porque es que la culpa te persigue a donde vayas. Escuchas por allá un predicador que está hablando de lo que hiciste y es automática y Dios ya te perdonó y tú piensas que es Dios que te está hablando. No, o sea, eso es para otra persona que está en lo que tú estuviste hace años. Y entonces, como viene esa autoacusación, como lo mencionaste, tú dices y te achantas, pero Dios ya te perdonó. Dios ya te restauró. Pero y yo creo que el proceso, mire que ese proceso después de que ya Dios te perdona, o sea, Dios ya cumplió con perdonar. Ahora te toca a ti, te toca a ti aceptar que lo que hiciste ya quedó atrás. Y nosotros queremos cargar con cosas que ni Dios mismo las tiene en sus manos. Que Dios, yo imagino que Dios dice, yo estaría así al auto de uno, este muchacho recortando lo que, este muchacho, ya te perdoné, hombre. Y uno estaba ahí, Señor. dando Y el a veces uno hace, yo considero que hay oraciones que, una vez yo decía, yo considero que hay oraciones que Dios hace así, este muchacho, otra vez lo mismo, no, portate en serio, imagínense. Sí. Entonces sí, la culpa pues es una de las emociones las cuales mucha gente carga y yo considero que el proceso de soltar la culpa es sumamente difícil. Pero antemano, Carol, te admiro porque ver la Carol de ahora y ver la Carol de hace 4, 3 años, es decir, wow, es de admirar. O sea, las personas que realmente te conocen o te conocieron, lograron realmente ver a esa real Carol, pueden decir lo mismo que yo estoy diciendo en estos momentos. Me impresiona esa Carol, porque es una Carol con la cual, como lo mencionamos al principio, le costó verse de la manera en como Dios la veía. Y aquí está, Aquí contando nuestra estamos. historia. No, toda la gloria para él, la verdad. Entonces, también, ya para finalizar, y yo sé que hay mucha gente que también le gustaría saber, bueno, tú me estás hablando de que superaste una cosa, la otra, pero entonces, ¿cómo estás luchando para mantenerse? La Biblia dice que el que está firme, mire que no caiga. A mí me gustaría saber, Carol, o sea, tú cómo fortaleces tu mente, cómo fortaleces tu corazón para no volver a tomar esas decisiones equivocadas que un día tomaste. ¿Cómo haces para mantenerte firme? O sea, sabemos que la oración y todo eso para gente que nos mantiene firme. Hay gente que lee la palabra y la mantiene firme. Y podríamos decir que eso debería de ser todo, pero entonces desde tu experiencia, desde tu manera actualmente de hacer las cosas, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cómo haces para
fortalecer tu mente y tu corazón para no tomar las mismas decisiones que tomaste anteriormente. Ok, algo que yo mencionaba hace un rato, cuando recién iniciamos a hablar, y era referente a las debilidades. Siento que la forma en la que veo la debilidad ahora es lo que me permite fortalecerme. Porque, bueno, la misma Biblia lo dice, que Dios se fortalece en tu debilidad. Cuando estás ahí sumido es cuando Dios puede obrar de manera maravillosa. Y entonces entender que soy débil y no querer fingir ser fuerte es lo que me permite fortalecerme, aceptar que tengo una condición de debilidad y reconocerlo, porque si uno piensa que uno puede engañar a Dios y decir, no, es que yo estoy, vea, fortalecido en el espíritu y allá en la intimidad hay algo que te carcome, hay un pecado que no te deja. Y entender que soy tan frágil y que soy tan dócil y que soy tan flexible me permite ser tan sincera con Dios y decirle, Dios, tengo ganas de pecar. No, Dios, ¿sabes qué? Déjame yo hago esto y luego vengo a vos. Pero es ahí cuando Dios me dice, hey, venga, recuerden. Y la palabra, refugiarse en la palabra de Dios es lo que a uno le permite realmente seguir siendo fuerte. Hay momentos en la que mi mente se bombardea de mucha información y me sobrecargo. Soy una persona que normalmente está ocupada, pero trato de tener los tiempos equilibrados. Pero entonces cuando sí llegan esos momentos donde me siento colapsar, digo, ay, no necesito algo y me empieza a dar como una ansiedad. Hay algo que yo siempre me repito a mí misma y es, Carol, cuenta hasta Dios y piensa en Dios. ¿Ve? Cuenta hasta 10 y piensa en Dios. Porque uno normalmente cuando quiere buscar una solución que te relaje, no busca cosas buenas, busca salidas nocivas. Y tal vez en el momento te cause placer, porque es que con placer al cuerpo es tan fácil, cualquier cosa te estimula, pero realmente querer complacer el espíritu es otra vaina heavy. Entonces yo, Carol, cuenta hasta 10 y piensa en Dios. Entonces cuando pienso en Dios, puedo decir, ok, no, necesito leer la Biblia. No, es que hoy no he orado, por eso me siento así. No, es que hoy, y ahí vuelvo y retomo. Y no es fácil, y hay momentos en los que uno recae porque es que esto no es un camino lineal, esto no es algo que, ay, sí, yo un día renuncié a eso, Dios me perdonó, y sucede que años después ya nunca más vuelves a saber de eso. No funciona así porque la vida no es tan fácil. Pero en esos momentos es cuando Dios te dice, o sea, mira de dónde te saqué, entonces tú lo recuerdas y dices, bueno, puedo seguir adelante, tengo motivos para seguir. Y saber eso es lo que realmente lo mantiene a uno con vida, que te mantiene fuerte. Reconocer que Dios es que está allí, viéndote en la debilidad. Que pueda que en ese momento donde te sientes más débil, haga su obra más maravillosa. Amén. En ese momento saque lo que tú no conocías. Wow. En ese momento revele realmente lo que quiere hacer con tu vida. Ahí. Y veía un video en estos días que me pareció muy bonito que decía lo que dije ahorita, que tu debilidad tiene que ver con tu propósito. El diablo ataca donde sabe que eres fuerte en Dios. El diablo me distrae, me quiere sacar porque él sabe que cuando yo me conecto en intimidad con Dios, soy fuerte. Entonces, uno sabiendo eso, no le da cabida al enemigo. Y es que justo cuando decido orar, ay no, me llama una amiga, o no, llega la notificación del muchacho, o no, cualquier cosa sucede, están pasando un en vivo que me gusta, algo pasa, pelearon por la cuadra, tengo que salir a chismosear, cualquier cosa. Entonces ahí es donde yo digo, no me vas a sacar, no me vas a sacar. Y reconocer eso es lo que realmente lo mantiene a uno fuerte. Amén, amén. Eso es impresionante. Mire que la Biblia dice, hay un texto que a mí me impacta mucho y son uno de los tips que yo le doy a la gente a veces como para de pronto avanzar, para mantenerse firme. La Biblia dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, sácatelo. En otras palabras, si tú ves que tu debilidad es tu ojo, hombre, quita de tu camino lo que te distrae, o sea, quita de tu camino lo que te lleva a consumir lo incorrecto. O sea, hay gente que, por ejemplo, pasa horas y horas en las redes sociales consumiendo contenido chatarra y ese contenido chatarra hace que su espiritualidad se vea absorbida. Yo recuerdo una vez que, yo dije, Señor, perdóname, perdóname. Recuerdo una vez que
Me entretuve mucho en el celular. Yo duré casi 5 horas pegado al celular, que yo dije, cuando voy a ver, bueno, voy a orar. Yo pasé tanto tiempo en el celular, ese tiempo se lo puede haber dedicado a Dios. Yo decía, Dios mío, perdóname. Perdóname porque, perdóname, solamente perdóname. Pero sí, a veces para mantenerse firme hay que también, y mire que Dios le da a uno la capacidad de discernir o le da a uno la capacidad de identificar cuáles son las cosas que te llevan a pecar contra Él, cuáles son las cosas que te llevan a llevarte a esa desobediencia. Y por eso, por ejemplo, la gente que roba, la Biblia dice, si tu mano derecha te va a ocasión de caer, quítatela, Sí. quítesela. ¿Y cómo yo me la quito? Pues sencillamente, quite de su camino lo que usted sabe que lo lleva a cometer dicha acción. La Biblia dice que el que está firme, mire que no caiga. Y eso es mandarnos a ser cuidadosos. Como si el Espíritu Santo se posara aquí en forma de paloma. ¿Usted cómo caminaría para que no se vaya? Pues es queriendo que no se vaya. Pues delicado, con cuidado. Porque uno va muy acelerado en la vida. Y cuando uno no se da cuenta y ya está metido en tantas cosas. Ya está en conversaciones que no le convienen. Está frecuentando con gente con la que antes no lo hacía y que te está llevando a cosas que no hacías antes. Entonces, no hay que dejarnos envolver y llevarnos por la corriente, porque es fuerte la corriente. Y nadar contra esa corriente es difícil, pero es posible, y por eso Dios nos tiene aquí. Amén, amén. Lo más hermoso de todo esto y lo más hermoso de nuestros procesos de vida es que Dios está en cada etapa. Eso es lo más hermoso. Bueno, familia, así llegamos al final de este episodio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias, de verdad, muchas gracias. Que esperamos de que este contenido haya sido de total edificación. Aquellos que se identificaron con muchas de las cosas que se hablaron, déjenos saber en los comentarios qué fue lo que más les gustó, qué parte del episodio les tocó. Y recuerden activar la campanita, recuerden suscribirse, recuerden compartir para aquellas personas que de pronto están en esa exploración de encontrar su propósito. Aquellas personas que de pronto están en esa etapa de que están viviendo del afán. Compárteselo a esa persona. Le agradecemos. Recuerden, esto es A lo que venimos, podcast sin rodeos. Carol, muchas gracias. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Nos Bye, vemos. bye.